Hola a todos, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil y a continuación les explicaremos acerca de los generadores de corriente alterna explicados por cada uno de mis compañeros. El primero está Josué Ávila, el segundo mi compañero Pedro Bolaño y mi compañero Jorge Bolaños y quienes habla Karen Blanc. Esperamos que disfruten del siguiente video. Muy buenas con todos, somos el grupo número 3 de exposición y nuestro tema a exponer es sobre los generadores de corriente alterna. Entonces, ¿qué es un generador de corriente alterna? El generador de corriente alterna es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. El generador más simple consta de una espiral rectangular que gira en un campo magnético uniforme. Entonces, ¿cómo se genera dicha corriente alterna? La clave del funcionamiento del generador eléctrico se encuentra en la llamada ley de Faraday, que establece textualmente que para que se genere una corriente eléctrica debe haber un movimiento entre el conductor y el campo magnético. Y en segundo lugar tenemos el inducido, que es el conductor el cual es atravesado por las líneas de fuerzas de dicho campo. Así, en el generador mostrado en la figura, el inductor está constituido por el rotor, dotado de 4 piezas magnéticas, las cuales podemos llamar imanes permanentes, cuya polaridad se indica, y el inducido o estator con bobinas de alambre enrolladas en las zapatas polares. Las 4 bobinas AB, CD, EF y GH enrolladas sobre piezas de una aleación ferromagnética, que son las zapatas polares, se magnetizan bajo la acción de los imanes del inductor. Dado que el inductor está girando, el campo magnético que actúa sobre las 4 zapatas cambia de sentido cuando el rotor gira a 90 grados. Esto quiere decir que se cambia de polo norte a polo sur. Y su intensidad pasa de un máximo cuando las caras de las piezas están de frente y cambia a un mínimo cuando los polos norte y sur están equidistantes de las piezas de hierro. Son estas variaciones de sentido y de intensidad de campo magnético las que indican en las 4 bobinas una diferencia de potencial llamada voltaje, que cambia de valor y de polaridad siguiendo el ritmo del campo. La frecuencia de la corriente alterna que aparece entre los terminales A y B se obtiene multiplicando el número de vueltas por segundo del inductor por el número de los pares de polos del inducido, que en este caso serían 2. Este voltaje generado dependerá de la fuerza de los imanes, que es la intensidad de campo, la cantidad de vueltas de alambre de la bobina y de la velocidad de rotación. Tipos de generadores de corriente alterna. Como es lógico, podemos producir la corriente alterna haciendo rotar los imanes o la espira. A la parte que gira le llamaremos rotor y a la parte que permanece estática le llamaremos estator. Esto nos permite clasificar los generadores en 2 tipos según su configuración física. El primer tipo son los generadores de campo magnético estático. Estos son similares en construcción a los de generadores de corriente continua. En este tipo de generadores, la corriente alterna, la espira, rota en un campo magnético constante. En los de corriente continua, en cambio, la fuerza electromotriz, también llamada fuerza FEM, se convierte de alterna a continua por medio de un conmutador. En nuestro caso, la FEM se entrega sin transformar. El siguiente tipo son los generadores de campo magnético rotativo. Estos presentan la ventaja de que como la parte en la que se mueve o se produce el voltaje es estática, se puede entregar la corriente directamente del armazón a la carga. En este caso, el estator consiste en un núcleo de hierro laminado con los arrollamientos sujetos a él. Por otro lado, podemos clasificar los generadores según el tipo de corriente alterna que se genera. El primer tipo son los generadores monofásicos, el segundo son los generadores bifásicos y por último tenemos los generadores trifásicos. Los generadores monofásicos producen una única corriente que alterna continuamente, conocida como corriente monofásica. Esta es la configuración más básica y los generadores que hemos visto en las figuras anteriores corresponden a este tipo de modelo. Aunque la corriente que nos llega a casa es monofásica, eso no quiere decir que sea generada de esa manera, ya que como más adelante veremos, para altos voltajes se adopta el sistema trifásico.
Otro tipo son los generadores bifásicos. Como se puede apreciar, el esquema es muy similar, aunque en esta configuración obtenemos dos diferencias de potencial respecto de la misma masa igual, pero con un desfase de 90 grados. La ventaja es evidente, ya que con un mismo rotor podemos lograr el trabajo de dos, pero la configuración del estator se complica bastante, ya que necesitamos el doble de pastillas de arrollamientos en él. Suelen tener 3 cables de salida, ya que podemos cortocircuitar la masa de B con la masa de A y obtenemos la configuración estándar de generador bifásico de 3 terminales. Por último, tenemos los generadores trifásicos. Siguiendo la lógica con la que hemos estudiado el generador bifásico, podemos sacar un tercer voltaje del generador con la siguiente configuración. Tanto en la configuración estrella como en triángulo, tenemos un generador trifásico de 4 terminales, con los voltajes inducidos desfasados entre ellos 120 grados. Esta configuración es muy equilibrada y ampliamente utilizada en industrias y en el transporte de electricidad en general, salvo para centrales de poca potencia. Tipos de motores de corriente alterna. Tenemos 3 tipos de motores, las cuales son motores universales, motores síncronos y también motores de jaula de ardilla. Motores universales. El motor de corriente continua serie gira cuando se aplica una corriente continua o una corriente alterna de baja frecuencia. Tal motor, llamado universal, se utiliza en ventiladores, sopladores, batidoras y también otras aplicaciones donde se requiera gran velocidades con cargas débiles o pequeña velocidad con un par muy potente. Una dificultad de los motores universales en lo que a radio se refiere son las chispas del colector y las interferencias de radio que ello lleva consigo o ruido. Esto se puede reducir por medio de los condensadores de paso de 0,001 microfaradios a 0,01 microfaradios, conectados de las escobillas a la carcasa del motor y conectando a esta una masa. El motor síncrono. Este es en esencia un alternador trifásico que funciona a la inversa. Los imanes del campo se montan sobre un rotor y se excitan mediante corriente continua, y las bobinas de la armadura están divididas en 3 partes y alimentadas con corrientes alternas trifásicas. La variación de las 3 ondas de corriente en la armadura provoca una reacción magnética variable con los polos de los imanes del campo y hace que el campo gire a una velocidad constante, que se determina por la frecuencia de la corriente en la línea de potencia de corriente alterna. La velocidad constante de un motor síncrono es ventajosa en ciertos aparatos. Sin embargo, no puede utilizarse este tipo de motores en aplicaciones en la carga mecánica sobre el motor, ya que va a llegar a ser grande, puesto que este va a reducir su velocidad cuando está bajo carga y también va a quedar fuera de fase, con la frecuencia de la corriente que se van a parar. Los motores síncronos pueden funcionar con una fuente de potencia monofásica, mediante la inclusión de los elementos de circuitos adecuados, para conseguir un campo magnético rotatorio. Motores de jaula de ardilla. El más simple de todos los tipos de motores eléctricos es el motor de inducción, el asíncrono, de caja de ardilla, que se usa con alimentación trifásica. La armadura de este tipo de motor consiste en 3 bobinas fijas y es similar a la del motor síncrono. El elemento rotatorio consiste en un núcleo en el que se incluye una serie de conductores de gran capacidad colocados en círculos alrededor del árbol y paralelos a él. Cuando no tiene núcleo, los conductores del rotor se parecen en su forma a las jaulas cilíndricas que se usaban para las ardillas. El flujo de corriente trifásica dentro de las bobinas de la armadura fija genera un campo magnético rotatorio y este induce una corriente en los conductores de la jaula. La reacción magnética entre campo rotatorio y los conductores del rotor que transportan la corriente hace que éste gire. Si el rotor da vueltas exactamente a la misma velocidad que el campo magnético, no habrá en él corriente inducida y por tanto el rotor no debería girar a una velocidad síncrona. En funcionamiento, la velocidad de rotación del rotor y la del campo difieren entre un 2 a 5%. Esta diferencia de velocidad se conoce como caída.
Los motores con rotores del tipo jaula de ardilla se pueden usar con corrientes alternas monofásicas, utilizando varios dispositivos de inductancia, capacitancia que alteran las características del voltaje monofásico y lo hagan parecido al bifásico. Estos motores se denominan motores multifásicos o motores de condensador, a lo de capacidad, según los dispositivos que usen. Los motores de jaula de ardilla monofásico no tienen un par de arranque grande y se utilizan motores de repulsión e inducción para las aplicaciones en las que se requieren el par de este tipo de motores. Partes de un generador de corriente alterna. El generador eléctrico está compuesto por una serie de elementos a través de los cuales se consigue operar correctamente. Entre uno de ellos podemos encontrar el más importante, que es el motor. ¿Por qué? Porque es la fuente de la fuerza mecánica inicial. El alternador es el encargado de la producción de la salida eléctrica y la entrada mecánica en los generadores eléctricos. A su vez, el alternador está formado por estator, la parte fija exterior de la máquina en la que se encuentran las bobinas inducidas que producen la corriente eléctrica. Este se coloca sobre una carcasa metálica que le sirve de soporte. En los motores eléctricos, el estator está compuesto por un imán natural o por una o varias bobinas montadas sobre un núcleo metálico que generan un campo magnético en motores más potentes y de corriente alterna. Estos también se les llaman inductoras. Las partes principales son la carcasa, el escudo, el rodamiento, los ejes, las borneras, entre otros. El rotor. Se trata del componente móvil que gira dentro del estator y que provoca un campo magnético inductor que genera las bobinas inducidas. Sistema de combustibles. En función del modelo de generador eléctrico, dispondrá una capacidad u otra, aunque la media de la autonomía son de 6 a 8 horas. Regulador de voltaje. Este elemento transforma el voltaje de corriente alterna a corriente continua. El sistema de enfriamiento y escape. Se encarga de vigilar que el generador eléctrico no se sobrecaliente y que se emplea como vía al exterior. Sistema de lubricación. La lubricación garantiza la fluidez y la durabilidad de las actividades del generador eléctrico. Colector. El rotor está constituido por 3 devanados de hilo de cobre conectados en un punto en común. Los extremos pueden estar conectados a 3 anillos de cobre que giran solidariamente con el eje. Haciendo contacto con estos 3 anillos se encuentran unas escobillas que permiten conectar estos devanados a una resistencia que permite regular la velocidad de giro del motor. Son más caros y necesitan el mantenimiento. Escobillas o carbones. Las escobillas están fabricadas de carbón prensado y calentado a una temperatura de 1200 grados centígrados. Se apoyan rozando sobre el colector gracias a la acción de unos resortes que se incluyen para hacer que estas escobillas rocen continuamente con el colector. Este material con el que están fabricadas las escobillas producen un roce suavemente equivalente a una lubricación. Portacarbones. Son elementos que sujetan y canalizan el movimiento de los carbones, los que se deslizan libremente en su caja, siendo obligadas a apoyarse sobre el colector por medio del resorte que carga el carbón con una tensión determinada, armadura o inducido. En el contexto de las máquinas eléctricas, inducido es la parte de la máquina rotativa donde se producen transformaciones de energía mecánica en energía eléctrica mediante inducción electromagnética. De igual manera, esta es la parte fija de la máquina y está formada por un cilindro hueco de chapas apiladas de hierro al silicio con las ranuras en la parte interior, donde se aloja la bobina. En esta se induce la fuerza electromotriz cuando el inductor gira en el interior del inducido. Las bobinas del inducido se conectan a unos bordes que están en el exterior de la carcasa de la máquina, con el fin de conectarlas al circuito exterior al que se entrega la corriente inducida. Ventajas y desventajas de la corriente alterna. Ventajas. El transporte de la corriente alterna es más económico que el de la continua. El coste de reducción o elevar el voltaje en corriente alterna son menores que la corriente continua. Es por este motivo que en los hogares se utiliza corriente alterna. Para transportar la energía desde las centrales hidroeléctricas hasta nuestros hogares, es necesario elevar la tensión en varios puntos del recorrido
y luego reducirla al llegar a las zonas de residencia. Esto se hace para atenuar las pérdidas producidas en el transporte de la energía. Entre otras ventajas tenemos que mediante el transformador o mediante el uso del transformador se obtiene una amplia gama de voltajes. Las máquinas que se emplean para la corriente alterna son sencillas, robustas y no requieren mucha reparación y mantenimiento durante su uso. La corriente alterna se puede convertir rápidamente en corriente continua con la ayuda de rectificadores. Otra ventaja podemos decir que cuando la corriente alterna se suministra a voltajes elevados en una transmisión a larga distancia, las pérdidas de la línea son menores si la comparamos a una transmisión de corriente continua. Desventajas de la corriente alterna. Entre las primeras desventajas tenemos que el valor máximo de la corriente alterna es muy elevado y en ocasiones puede resultar peligroso, así que se requiere de un aislamiento superior. Como segunda desventaja tenemos que mientras la corriente continua emite un choque eléctrico que repele el cuerpo humano, la corriente alterna atrae a las personas al que la toca directamente. Como tercera desventaja tenemos que se puede usar un voltaje más bajo para transmitir electricidad a través de los cables, puesto que son menos resistentes a la corriente continua. Una de las principales ventajas es que la corriente continua se puede almacenar en baterías. Esto sin duda es una gran ventaja sobre la corriente alterna.